Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos esta preciosura de puntada, punto calado, calado fantasía, lado derecho, lado revés. La muestra la tejí con aguja número 325, hilo de algodón. En esta muestra tejí 3 motivos a lo ancho, 3 motivos a lo alto. Hay diagrama, el diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre, link van a ver en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 13, son estos puntos, 13 puntos que se repiten, más 4 puntos de equilibrio, 2 puntos al principio de la vuelta y 2 puntos al finalizar la vuelta. Estos son los puntos de equilibrio, más 2 puntos del borde. Los puntos del borde en el diagrama no están indicados. ¿Cómo leemos el diagrama? Miren, en las vueltas del lado del derecho son vueltas 1, 3, 5, 7, 9. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Tejemos estos 2 puntos de equilibrio. Sigo tejiendo 13 puntos del motivo hasta aquí. Después de tejer este punto al revés, vuelvo, repito de nuevo revés, lazada, y así repito estos 13 puntos. Y finalizando la vuelta tejemos puntos de equilibrio. En las vueltas pares, todos los puntos tejemos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Voy a tejer ahora un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto, para mostrar cómo se tejen estos signos, símbolos. Para eso voy a montar 13 puntos, más 4, más 2, 19 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, tengo 19 puntos montados. Punto del borde pasamos sin tejer. Tejemos primero los puntos de equilibrio. Paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido, punto revés. Y ahora tejemos los puntos del motivo. Punto revés, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer. Siguiente punto, tejemos al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, punto derecho, lazada, disminución simple, de nuevo paso punto sin tejer, punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, punto al derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, simplemente tejemos en esta vuelta 2 puntos juntos al derecho, lazada, punto derecho, de nuevo 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés. Repito el motivo las veces que sea necesario. Finalizando la vuelta tejemos puntos de equilibrio, sería punto revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Punto del borde, este punto que pasamos sin tejer en la vuelta anterior lo tejemos al revés. Pero lo tejemos de tal forma para que el punto quede abierto, o sea, lo voy a tejer al revés, tomándolo de este lado, no de este, sino el punto se va a cruzar, o sea, revés por detrás, de este lado sale derechito, punto derecho sin cruzar, punto derecho y tejemos los puntos como se nos presentan, punto derecho al derecho, lazada tejemos con el punto al revés, revés, punto revés, lazada al revés, punto revés, lazada al revés, y así tejemos todas las vueltas pares como se nos presentan los puntos.
aquí punto revés por detrás, punto del borde. Vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos primero los puntos de equilibrio, paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido, punto revés. Empiezo a tejer puntos del motivo, revés, derecho, lazada, disminución simple, derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Vamos a cambiar de lugar. Primer punto, sacamos así 2 puntos, primer punto por detrás del tejido, segundo punto por delante y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos así por detrás, lazada, derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. En esta vuelta, en la vuelta número 1 lo tejimos así nomás, ¿no? En la vuelta número 2 tengo que cambiar la orientación de los puntos así, de esta forma, para que cuando tejemos 2 puntos juntos al derecho, los puntos no se tienen que salir cruzados aquí. Aquí el punto tiene que salir abierto. Por eso hacemos eso. Damos vuelta a los puntos. Lazada, punto al derecho, punto revés. Y tejemos los puntos de equilibrio, revés, paso punto sin tejer, punto revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, punto del borde, paso punto sin tejer, punto revés. Estos son puntos de equilibrio. Empezamos a tejer el motivo, punto revés, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple, 3 puntos al derecho, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, punto revés y tejemos puntos de equilibrio, revés, paso punto sin tejer, punto del borde. Vuelta número 7, primer punto, paso sin tejer, tejemos los puntos de equilibrio, pasamos un punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, punto revés y ahora tejemos los puntos del motivo. Sería punto revés, 3 puntos al derecho, lazada, disminución simple, punto derecho, cambio la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 3 puntos al derecho, punto revés y tejemos puntos de equilibrio, punto revés, paso punto sin tejer, punto del borde. Vuelta número 9, la última vuelta del motivo, punto del borde, paso punto sin tejer, punto revés, tejemos puntos del motivo, punto revés, 4 puntos al derecho, lazada, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el medio. Voy a sacar estos 2 puntos de la aguja, primer punto por detrás, segundo punto por delante del tejido y tejemos 3 puntos juntos al derecho por detrás, lazada, 4 puntos al derecho,
punto revés, y tejemos puntos de equilibrio, revés, paso punto sin tejer, punto del borde. Vuelta número 10, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. No se olviden de suscribirse a este canal para no perder videos nuevos. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.